Hola a todos nuevamente, sean todos bienvenidos para nuestra clase de hoy. Vamos a dar continuidad a esta asignatura que hemos desarrollado un par de clases atrás, que no deja de ser llamativo e interesante porque estamos hablando de una dimensión fundamental del ser humano y que se debe también llevar a la práctica en la profesión docente. Estamos hablando de la ética profesional. Voy compartiendo pantalla para que ustedes puedan seguir conmigo el desarrollo de la clase de hoy con la ayuda del PowerPoint. Muy bien, aquí estamos en nuestra asignatura que se llama ética profesional y hoy vamos a desarrollar lo que falta del contenido de la unidad 1 para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra clase. Comenzaremos hablando de la ética contemporánea y vamos a plantear el tema desde la ética de mínimos y máximos. Comenzamos diciendo que no existe una sola e idéntica concepción de la ética. Así, la ética de Sócrates es diferente a la ética cristiana, por ejemplo, y así muchas otras concepciones son diferentes unas entre otras. En la actualidad existe lo que podemos denominar pluralismo moral, pero pluralismo por la variedad de corrientes éticas, decimos, no significa politeísmo axiológico, ya que los valores son siempre lo mismo para todos. Es decir, no existen valores diferentes para una corriente ética y mismo valor que sea diferente para otra corriente ética. Aunque sea difícil clasificar la ética contemporánea, se puede agrupar en dos, como vamos a ver. Ética de mínimos. La humanidad a lo largo de la historia y de diversidad cultural ha venido compartiendo y respetando unos mínimos morales, aunque no tenga la misma concepción de la vida. Esto hace posible la convivencia. La ética de mínimos implica exigencias a las que debemos dar satisfacción. En el terreno de la justicia, por ejemplo, tiene sentido exigir. Lo justo hay que exigir. La ética de mínimos también es conocido como la ética civil, válida para ser vivida en el ámbito social. Por ser ética, expresa una normatividad de conducta que no se basa en el consenso social, como sería un acuerdo político, por ejemplo, o en las costumbres, como bien podría explicarnos la sociología, o en el ordenamiento jurídico vigente. Es una instancia normativa superior reconocida por todas estas dimensiones de lo humano y con el adjetivo, entre comillas, civil, se quiere recoger su condición de ser laica, racional y humana. Laica en el sentido de no religiosa,
No se trata de una reflexión ética que se limite a la consideración de los aspectos sociales. Al contrario, abarca todas las dimensiones de la persona humana. El contenido de la ética civil viene a quedar delimitado por el mínimo moral común existente en una sociedad pluralista y secular, es decir, no ya considerada desde lo religioso, desde lo cristiano, como fuera parte de la historia de la civilización. A eso llamamos secular. La ética civil vendría a ser el punto de convergencia de las diferentes opciones morales presentes en la sociedad, lo que se debe aceptar mínimamente por debajo de la misma, por tanto no puede situarse ningún proyecto válido. Es la moral común, diríamos, es decir, unos contenidos morales comunes dentro del legítimo pluralismo de opciones éticas. Pero atención, que sea una moral mínima no significa que sea una moral de mínimos. Es el punto de convergencia universalmente aceptado de los diferentes proyectos morales. A eso llamamos ética de mínimos o ética civil. ¿Y cuáles son esos contenidos o mínimos éticos? Los mínimos éticos son el respeto a los derechos humanos, apreciar los valores de igualdad, libertad y solidaridad, y también estimar y adquirir actitud dialógica. Solo teniendo en cuenta los mínimos, podemos construir juntos una sociedad más justa, es decir, un mundo que alberga personas con dignidad. Este es el primer grupo. El segundo grupo constituye lo que llamamos ética de máximos. Y como ustedes pueden ver ahí en la presentación, implica invitación, pero no exigencia. Por ejemplo, la felicidad se sugiere, se aconseja, pero no tiene sentido alguno exigirlo ni culparlo. Entramos en el terreno de la cosmovisión o el plus que agregamos a los mínimos éticos para tener una configuración ética. En este cuadro sinóptico podemos ver la diferencia y la especificidad de cada tipo de ética. En la ética de mínimo están aquellos mínimos o elementos comunes presentes desde la racionalidad en todas las culturas en, como valores universales que pueden ayudar para una sistematización ética. Y en la ética del máximo tenemos la cosmovisión. Por eso hablamos de comprensión totalizadora de la vida. Y esta ética es opcional, es particular. Cualquiera puede optar por encima de la ética civil, adoptar también una ética de máximos, por la cosmovisión que tenga. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar la ética cristiana, que por tener una cosmovisión cristiana, creyente, agrega un plus a la racionalidad simplemente dicha, que es común a la ética civil y a la ética de mínimos que llamamos, ¿verdad? Eso es importante para que podamos entender la diferencia y de cómo podemos, ¿verdad?, agrupar
la ética contemporánea o cómo la ética se está dando en la actualidad. Aquí convenimos, ¿verdad? Diciendo que una doctrina o una sistematización ética necesariamente tiene que tener estos mínimos éticos, estos elementos comunes, estos valores universalmente aceptados desde la racionalidad para la fundamentación y sistematización de la doctrina ética que se quiera proponer. Bueno, vamos avanzando un poco más. Vamos a ver la ética y su relación con otras ciencias. En primer lugar, tenemos que decir que la ética es una ciencia. Es ciencia porque es una disciplina racional, parte de los actos humanos y los trasciende para llegar a sus principios. Es un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos, racionales, basados en la experiencia y fundados en principios. Y la ética como ciencia se relaciona con todas las ciencias, disciplinas y áreas del conocimiento humano. Y como ella proviene de la filosofía, la primera relación que vamos a ver es justamente la ética y la filosofía. Decimos que están íntimamente relacionadas. Además, la ética tiene que tener implicaciones en todos los ámbitos de la vida, sea personal, familiar o social. Así, la reflexión sobre la dimensión ética de la conducta humana ha estado presente en la reflexión de todas las épocas, llegando a constituirse en una disciplina específica dentro de la filosofía. Todas las escuelas filosóficas, desde Sócrates hasta la actualidad, han intentado justificar, dar sentido y sistematizar lo que debe ser el comportamiento ético del ser humano. Existen una serie de corrientes de ética filosófica. Vamos a mencionar algunas de ellas como ejemplo. La ética de los valores de Max Scheler, la ética existencialista de Heidegger, Sartre, Camus, Marcel, el neotomismo de Maritain, la ética personalista de Munier y el personalismo cristiano, por citar algunos. Se puede percibir, por lo tanto, que no existe una única justificación filosófica del comportamiento ético. A lo largo de toda la historia han existido diferentes corrientes sin que prevalezca ninguna de ellas en la actualidad. En la estrecha relación entre la filosofía y la ética mencionamos la racionalidad crítica, que es la búsqueda de lo bueno en un sistema de preferencias de valores que parte de la búsqueda de imparcialidad para poder realizar un juicio independiente orientado al diálogo con el otro. Es indispensable en todas las ciencias y disciplinas, aunque se relaciona de una manera más cercana con disciplinas como las siguientes que vamos a ver. Y sobre todo, vamos a mencionar unas 3 o 4 ciencias más afines, ¿verdad?, a la ética. Claro está, dijimos que por ser una dimensión propia del ser humano, está relacionado con todas las ciencias, ¿verdad?, por decirlo así. Por ejemplo, con la misma ciencia, la técnica. Es decir, no solo la ciencia se tiene que preguntar, ¿es esto posible? Por ejemplo, una base nuclear. Ciencia y técnicamente puede ser posible, pero humanamente
éticamente es lo correcto. Y así. Bueno, luego de la filosofía mencionamos también el derecho. La ética y el derecho coinciden en que ambas son normativas. El derecho está subordinado a la ética, ya que es una parte del orden ético. El derecho se sustenta en normas que son reglas de conducta obligatorias. Y la ética también tiene su sistema normativo. Hay sobradas razones para decir que se relacionan muy estrechamente también estas dos ciencias. La política es el conjunto de normas que deben seguir los gobernantes en sus relaciones con los ciudadanos y con otros estados. La política se funda en los principios del derecho y de la ética. Y hoy más que nunca hay un reclamo generalizado de la ciudadanía en que esta dimensión ética de la política se vea reflejada en todos los políticos y en el quehacer de la política misma. Como que ha habido una disociación entre estas dos ciencias y la política cayó en aquello que eh, se podría llamar, ¿verdad?, realismo político nada más, en cuanto que se trata simplemente de una praxis desvinculada de aquellas normas, sistemas de valores en la que solamente importa alcanzar los fines que uno se propone sin importar los medios. La ética y la psicología. Y junto a la psicología también mencionamos a la neurociencia. La mente, el comportamiento y el cerebro son objeto de estudio de la psicología y las neurociencias. Se relacionan con la ética porque se han comprobado que gran parte de la conducta del ser humano se ve influenciada por el medio ambiente, el aprendizaje y el funcionamiento del sistema nervioso. Las ciencias médicas y biológicas también junto a la medicina. La ética juega un papel trascendental en la vida del ser humano y su futuro, a tal punto que surgió la bioética, la cual se encarga de establecer diversos principios para orientar el comportamiento de dicha ciencia. Hoy por hoy, por ejemplo, se habla mucho de la manipulación genética, la fecundación in vitro, medicinalmente, ¿verdad?, biológicamente, esto es posible, pero éticamente es correcto. Y de ahí nació justamente esta rama de la ética que es la bioética. Bio que significa vida y ética justamente la reflexión sobre aquellas prácticas en torno a la realidad concretamente de la vida. Y por último, la ética y la docencia. Esta relación de la ética con la profesión docente lo vamos a ver con detenimiento en un apartado específico, concretamente en la unidad 6. Ahora, ¿por qué hablamos de eticidad del ser humano? ¿Por qué hablamos que el hombre, la persona, el ser humano, es un ser moral? Y por ello necesitamos entonces recurrir a estos fundamentos llamados éticos, ¿verdad? Y el primero es que el hombre es una estructura o posee una estructura moral.
Que el hombre sea una estructura moral significa que el hombre es constitutivamente moral. La moral se presenta como necesidad antropológica. A pesar de todas las críticas y dificultades que se hayan levantado contra la moral, nadie es capaz de aniquilarla por completo. Se podrá rechazar una ética determinada, pero todo ser humano, por el simple hecho de existir, está condenado a vincularse a una moral. Por ello se lo ha definido al hombre justamente como un animal que sigue reglas. Hablando de la libertad, el filósofo existencialista francés Sartre dice, el hombre está condenado a ser libre. Parafraseando a este filósofo, desde la estructura moral podemos decir, el hombre está condenado a ser ético, porque tiene esta estructura moral. El segundo fundamento, el hombre es una estructura, entre comillas, inconclusa. Los estudiosos del tema nos invitan a comprender tal estructura comparándola con el comportamiento animal. Aunque la sociobiología haya descubierto en la conducta humana estructuras parecidas al comportamiento de los animales, existe una frontera cualitativa que separa con claridad ambos mundos. Los seres irracionales siguen ciegamente las leyes de su naturaleza e instintos, que los conducen con una eficacia ciertamente admirable a la consecución de sus objetivos. Entre comillas, porque no se puede hablar de moral, ¿verdad? En los animales, en los seres irracionales. Podemos decir, no tienen otra moral que el sometimiento a sus exigencias biológicas, ordenadas al bien individual y de la especie. Esta orientación resulta tan perfecta y adecuada que para actuar bien solo tienen que dejarse llevar sin necesidad de poner ningún reparo por el dinamismo interno de sus propias tendencias. A primera vista, incluso habría que decir que se encuentran mucho mejor programados y con una dotación mejor de la que el hombre y la mujer poseen. Dicho de otra manera, nacemos sin estar hechos ni programados por la propia naturaleza, como ocurre con los animales. Por ejemplo, una golondrina siempre construye el nido de la misma manera. Está programado para hacerlo siempre de la misma manera. No así el hombre. Nacemos sin estar hechos ni programados. Esta carencia elemental con relación a los animales, que clasificaría al género humano como inferior y menos perfecta, se compensa radicalmente por la existencia de la libertad. Y en el animal los estímulos suscitan en cada momento una respuesta determinada y precisa. El ser humano, para vivir con dignidad, no se puede dejar conducir por los simples impulsos desordenados, sino que requiere un ajuste posterior para que su conducta sea integrada y razonable. El animal que sigue las leyes de sus instintos sería un animal perfecto, pero el hombre que respondiera de la misma manera, de la misma forma, a las exigencias instintivas de sus pulsiones, se convertiría en una auténtica bestia. Esta necesidad humana e irrenunciable de modelar nuestro comportamiento brota, por lo tanto, de nuestra propia estructura antropológica. Como hemos dicho, cuando decíamos
de que el hombre tiene una necesidad antropológica moral, estamos condenados, queramos o no, a ser éticos. En el hombre, los estímulos y las situaciones no son determinadas como ocurre con los animales. Las situaciones o estímulos que se le presentan al ser humano son para él algo más que simples reacciones que desencadenan automáticamente sus fuerzas instintivas o sensoriales, podríamos decir. El ser humano descubre en los estímulos una significación que lo sitúa en la red de relaciones con las otras cosas y con otras personas que constituyen su mundo. El ser humano tiene que considerar la realidad antes que ejecutar un acto. En el animal, el ajustamiento entre estímulo y respuesta se produce directamente. A tal estímulo, tal respuesta. El ser humano, precisamente porque es razón sentiente, en parte queda en suspenso ante los estímulos, libre de ellos, podríamos decir. En este momento podemos decir o entender el epígrafe, el hombre como estructura inacabada. Precisamente porque el estímulo tiene para la persona una significación polivalente, la respuesta puede ser múltiple. Y ahí entra una segunda dimensión de la libertad. Capacidad para actuar según posibilidades diferentes. Es decir, libertad para elegir. Y ahí va aflorando la estructura moral del hombre. Y es ahí cuando nos encontramos con el quehacer del hombre. Tercer fundamento. La estructura moral como justificación. Hemos visto que la relación entre estímulo y respuesta en el animal le está dado este ajustamiento. Responde siempre de la misma manera porque su estructura psicobiológica está conclusa. El hombre, por el contrario, tiene que hacer este ajustamiento por sí mismo, ya que no le viene dado por su estructura psicobiológica inconclusa. Esto permite que haya algo que le incumbre como quehacer moral. A este quehacer moral, Aranguren lo llama justificación. ¿En qué consiste esta justificación? El hombre, al no contar con una programación preestablecida, se encuentra con distintas posibilidades de respuesta. Tiene que elegir. Y por ello tiene que dar razón cuenta de lo que elige. La primera característica, pues, de este proceso de justificación es que los estímulos que instan al hombre dejan de ser meros provocadores de respuesta única para convertirse en instancias que el sujeto utiliza en vista a un proyecto, un fin, a un bien. En este proyecto vital requiere sentido cada opción que deba darse. Visto así, el concepto justificación adquiere dos sentidos. Primero, dar explicación de la posibilidad que he puesto en juego. Señalar las razones positivas que explican nuestra decisión. Lo que he encontrado de atractivo en tal opción. Pero esta justificación explicativa no es suficiente a la hora de dar cuenta de los actos. Además de tener motivos para obrar de una determinada manera, se requiere una motivación suficiente para preferir una posibilidad sobre otra. Esta motivación suficiente daría cuenta de por qué he elegido un camino y se han dejado otros.
Las acciones humanas deben tener una justificación. Necesitan tener una justificación para ser verdaderamente humanas. La moralidad humana no se mide exclusivamente por el bien que se busca, sino también por lo que conlleva de negatividad. Todas estas consideraciones pueden hacernos comprender por qué el comportamiento moral no solo exige una motivación, sino que se requiere una motivación suficiente que fundamente el por qué se ha elegido una posibilidad y dejado otra. El hombre puede elegir entre un acto u otro. Por tanto, tiene que dar razón de sus actos, cuenta de lo que elige. En cuarto lugar, tenemos la estructura moral como apropiación. Hasta ahora hemos considerado la estructura moral como la exigencia que hay en el ser humano de justificar su elección de posibilidad objetiva. En efecto, la posibilidad elegida queda justificada, realizada. Pero ¿realizada dónde? La posibilidad elegida queda realizada primeramente en la realidad externa a mí. La misma posibilidad elegida, en segundo lugar, queda realizada en mí. Es decir, la posibilidad que yo tenía de ser solidario me hace solidario. Me he apropiado de ser solidario. Mi realidad moral es mi propia realidad en tanto que apropiado. Ejemplo, si robo me convierto en ladrón y al mismo tiempo perjudico a la sociedad. Según hemos visto, el hombre es constitutivamente moral por cuanto tiene por sí mismo que conducir su vida. La moral, en un sentido primario, consistirá en la manera como la conduzca, es decir, en las posibilidades de sí mismo que haya elegido, que haya preferido. La moral consiste no solo en ir haciendo de mi vida, sino también en la vida tal como queda hecha, en la incorporación o apropiación de las posibilidades realizadas. La moral resulta ser así, tal como diría Aristóteles, una segunda naturaleza. Recuerden que la primera naturaleza es la biológica, lo que llamábamos patos. Y sobre esta naturaleza biológica se va configurando otra que llamamos segunda naturaleza o ethos, y viene a ser la dimensión ética de la existencia. Zubiri comentará que al apropiarme de mis posibilidades, constituyo con ello mi habitud en orden a mi autodefinición, a la definición de mi personalidad. Y en una palabra, definición de mi personalidad moral. Así podemos comprender mejor que mi realidad natural es mi propia realidad en tanto que recibida. Mi realidad moral es mi propia realidad en tanto que apropiada. Porque al realizar cada uno de mis actos, voy a ir realizando en mí mismo mi ethos, mi carácter o mi personalidad moral. Para ir concluyendo esta unidad y la fundamentación de la ética, vamos a intentar ofrecer una definición de lo que es la ética profesional.
Y podemos decir que, recurriendo a la definición misma de la ética y aplicando eso al campo de la profesión, podemos decir que la ética profesional es la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en cuanto tales. Así podrá hablarse de una ética del docente, una ética del psicólogo, una ética del científico y también del médico. Es decir, cuántas profesiones existen. Pero, ¿por qué una ética profesional? En la clase pasada hemos dicho que la actualidad de la ética viene fundamentada también por la profesionalización constante y necesaria de las personas. Nuestra sociedad actual exige a las personas ser un buen profesional. Ante esto se impone la pregunta, con esa profesionalización o capacitación, ¿qué mundo queremos construir? Por tanto, exige la dimensión ética. Un profesional, por tanto, tiene que tener idoneidad. Decíamos en la clase pasada, un médico debe saber curar, debe saber, si es cirujano, debe saber de cirugía. Y en nuestro caso, un docente debe saber, tiene que tener ciencia. Pero no basta eso, la idoneidad. Hace falta también la eticidad, es decir, debe ser responsable de su acción. Hemos dicho que la ética pertenece al ser humano, ya que es el único ser que se construye a sí mismo a través de su actuar libre. El ser humano tiene la responsabilidad única, ineludible de hacerse a sí mismo. Su realización, su plenitud, propia identidad profunda dependen de sí mismo. Pero no se trata de definiciones a realizar en forma teórica, sino que se trata de opciones y actos concretos de la vida, mediante los cuales se va definiendo a sí mismo. Es una tarea y una responsabilidad de cada persona. Y al mismo tiempo de la humanidad como conjunto. El ser humano es libre con una libertad que ningún otro ser creado tiene. Y justamente habíamos señalado que esta es una de las capacidades o características fundamentales que distinguen al ser humano de los seres irracionales o los animales. Los animales actúan de manera instintiva y a cada instinto, a cada estímulo, mejor dicho, hay una respuesta, hay un ajustamiento ya natural, es decir, tienen que responder de una manera ante tal o cual estímulo. No así el ser humano. El ser humano es libre. Se le presenta la realidad de manera polivalente y entonces también la respuesta es múltiple por parte del ser humano. Y trasladando esto al ámbito de la realización y de la moral, decimos que la persona es libre de hacerse o de deshacerse, de humanizarse o deshumanizarse. Recuerdo que un profesor decía de una manera simpática, el tigre ya es tigre, no puede tigrearse o destigrearse.
simpático, ¿verdad? Pero ayuda para entender esto. El ser humano sí necesita humanizarse cada vez más, pero también puede deshumanizarse. Es más, tu libertad no se reduce a elegir una u otra posibilidad, sino que el ser humano es responsable ante sí mismo de buscar, descubrir e inclusive de definir quién es el mismo y cuál es el camino de construcción de sí. La felicidad del ser humano depende de sí mismo, pero el camino para lograrla no es obvio, no es claro, exige búsqueda constante. No es espontáneo, implica decisión y no es fácil. Supone superar numerosas dificultades. Una mala decisión puede golpear de por vida, comprometer la realización de la persona para toda la vida. De ahí que es importante esta decisión y esta búsqueda, ¿verdad? De la realización, de la humanización, y por eso es importante el camino moral. La ética nace, pues, de ese esfuerzo sostenido a lo largo de toda la historia humana, en el intento serio, profundo y constante de humanizarse, de planificarse y consiguientemente de alcanzar la felicidad. La ética se constituye en un saber humano, en una verdadera ciencia que busca clarificar qué es lo humanizante, cómo se discierne, cómo se construye y qué elementos intervienen en ese proceso. Sin embargo, más importante aún, la ética es también y por encima de todo un modo de actuar y de vivir. Es así una verdadera praxis histórica, individual y colectiva, de irse haciendo verdaderamente personas humanas. En otras palabras, cada persona humana tiene ante sí la decisión cotidiana de asumir un camino ético, positivo o no, y de poner en ello todo su empeño o no. De esta opción cotidiana, generalmente no tematizada pero muy real, depende su proceso de humanización o deshumanización. Y la opción es ineludible, ya que de todos modos actuará, y ese actuar lo irá construyendo en un sentido u otro. Es decir, no puede haber suspensión del acto. Y al no haber suspensión del acto, tampoco puede haber suspensión del discernimiento moral. Cada acción representa también una decisión moral. La profesión constituye una dimensión de la persona que la ejerce. No es solamente una tarea que realiza, sino que el profesional se autocomprende también a partir, digamos así, de la profesión misma que ejerce. En ese sentido, su actividad profesional será también constitutiva de su personalidad global y el camino ético que recorra con su profesión lo constituirá como persona. No son separables una ética de la persona de una ética de su profesión. La persona como tal tiene un camino ético único, que se expresa de diferentes modos en las diferentes dimensiones de su vida, sea familiar, como ciudadano, como profesional, etc. Así, para poder encarar una ética profesional, en primer lugar es necesario encarar una ética de la persona total y después analizar los aspectos éticos peculiares o particulares
de la profesión que ejerce. En el caminar ético hacia la plena humanización, contamos con dos dimensiones claramente diferenciadas y al mismo tiempo complementarias: la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva de la eticidad. La primera se refiere a las opciones que el sujeto realiza, su intención sería, mientras que la segunda se refiere al juicio objetivo sobre el objeto de su actualización, es decir, el resultado o la materialización de la decisión. Es imprescindible una intención humanizadora para que el acto sea humanizante, pero no alcanza. Es también imprescindible confrontar el objeto de ese acto con los referentes que la humanidad ha ido construyendo a partir de su experiencia sobre lo que es objetivamente humanizante o no, que son los principios y las normas éticas. En el actuar personal y por tanto también en el profesional, crecer en coherencia entre lo que se ha descubierto como verdadero y lo que se hace, y crecer en certeza de que el resultado de la actuación será objetivamente humanizante, son los dos elementos centrales de su caminar ético. Ahora bien, cada profesión tiene su código de ética. Claro, nosotros también veremos la ética del docente o ética profesional del educador en la unidad 6, en el apartado 5.1. Por eso, aquí hacemos de una manera general esta aproximación a la ética profesional. Y luego veremos la concreción de esta ética profesional en el ámbito docente, en el ámbito particular nuestro. Muy bien, hasta aquí por hoy. Hemos terminado así la primera unidad. Muchas gracias a todos por la atención. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos despedirnos. No sin antes recordarles que los materiales de lectura, el PowerPoint también de la clase de hoy y claro, este video lo encontrarán en la plataforma correspondiente, así también la guía de trabajo para realizar la tarea correspondiente a esta unidad. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por la atención y nos volveremos a encontrar oportunamente. Bendiciones para todos.